Saludos amigos y amigas televidentes de La Respuesta. El doctor Marino Vinicio Castillo no estará en el día de hoy con ustedes por razones atendibles y nos pidió que le enviáramos un saludo afectuoso, un saludo cálido. Nos encomendó además que condujéramos este espacio tratando de abordar, como él siempre lo hace, temas de actualidad, de importancia, tratando de ver vertientes, aspectos, aristas que por lo común no son integrados en los análisis convencionales que se suelen hacer. Y quisiera en el día de hoy empezar por tratar un tema de interés general, de un tema de gran importancia que nos atañe a todos, porque los temas de seguridad nacional y de seguridad ciudadana son temas que deben interesarle a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos de una u otra manera nos podemos ver afectados cuando falla la seguridad nacional o falla la seguridad ciudadana o fallan ambas. Hay una relación muy profunda entre la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. No va a haber nunca una buena seguridad ciudadana si no hay una buena seguridad nacional. Y cuando los problemas de seguridad ciudadana se convierten en problemas de millones de personas, entonces estamos en presencia de un serio problema de seguridad nacional que afecta a la convivencia, el orden democrático, la estabilidad de las instituciones, la marcha de la economía. Ahora mismo, este gobierno que apenas tiene un mes al frente de los destinos nacionales, ha tomado decisiones importantes en una serie de campos que nosotros somos los primeros en reconocer. El doctor Castillo, como ustedes recuerdan, venía planteando la conveniencia de que la doctora Miriam Germán fuera nombrada procuradora. En estas circunstancias, una persona como ella, con su ecuanimidad, con su formación, con su entereza, al frente de la Procuraduría General de la República, es sin duda un gran aporte a la lucha por la institucionalidad, a la lucha contra la corrupción y sobre todo los esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana. Mucha gente abogó por la designación de la doctora Miriam Germán como Procuradora General, fundamentalmente por la necesidad que tiene la sociedad dominicana de hacer un esfuerzo creíble en la lucha contra la corrupción. Y es natural que después de un periodo de gobierno tan prolongado del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo de un gobierno como el que acaba de pasar, vengan muchas denuncias de corrupción, muchas denuncias de tráfico de influencia, y ya están aflorando. Pero la atención de la gente está muy centrada en esos grandes procesos que se supone que la Procuraduría General de la República y las otras instancias del Estado tendrán que abrir. Nosotros, particularmente quien habla, hemos insistido mucho que en República Dominicana es importante la experiencia del juicio y el castigo.
y sobre todo en casos emblemáticos. Pero hemos insistido más en que los dominicanos no podemos olvidar que tenemos un fenómeno de corrupción estructural, sistémico, cultural, y que por tanto cuando una sociedad está afectada, dañada por la corrupción en esos niveles, por un fenómeno de esa naturaleza, definitivamente que no es suficiente en la experiencia de juicios y castigos en casos emblemáticos. Eso siempre satisface a un sector de la población que quiere ver que caigan figuras de poder, figuras de riqueza. Pero nosotros hemos dicho que hay que ir más allá, hay que ir a enfrentar la corrupción estructural, porque en República Dominicana hay corrupción estructural en casi todas las áreas de la vida nacional. Donde quiera que interactúa el sector público, el sector privado, donde quiera que hay un tema de seguridad nacional, seguridad ciudadana, hay unos espacios para que crezca, para que prosperen estructuras de corrupción. Y por eso, hace años, muchos de ustedes son testigos, hemos venido abogando porque se haga un esfuerzo con eficacia, con responsabilidad, con valor para enfrentar la estructura de corrupción que supone la existencia de un sistema penitenciario, de un sistema carcelario, que ha permitido que las cárceles dominicanas se conviertan en un centro de mando y control del crimen organizado y común, y a la vez en un sistema de sobreexplotación de la gran mayoría de los privados de libertad, que también están sometidos a condiciones atroces de explotación a través de prácticas corruptas que tienen formas extraordinarias. Y desde hace ya 14 años venimos insistiendo que la mayor prueba del Estado dominicano es la más sencilla en esta lucha por la seguridad ciudadana, que al mismo tiempo es la lucha por desmontar una estructura de corrupción, la más evidente y la más peligrosa. Nosotros hemos dicho, se lo hemos pedido a todos los gobiernos, a todos los procuradores, que se haga el esfuerzo serio de bloquear las llamadas telefónicas desde las cárceles. Porque aquí, en todas las cárceles, las que están bajo control de la Procuraduría General de la República y el cuerpo especializado que hay, como las que están bajo control militar o policial, en todas las cárceles se da una situación tremenda, y es que hay un tráfico corrupto porque se paga por acceder a estos aparatos, para tener libertad de llamada, libertad de coordinación, de actividades de todo tipo, desde actividades personales hasta actividades criminales muy sofisticadas. Entonces, si un Estado no es capaz de controlar a los que están privados de libertad, mucho menos va a tener capacidad para enfrentar la criminalidad que está moviéndose en muchas áreas de la sociedad dominicana. Yo puedo decir con absoluto conocimiento de causa que tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, como los últimos procuradores, se comprometieron públicamente o en reuniones oficiales de trabajo para enfrentar este tema, a poner fin a esa situación. Y hasta ahora no se ha podido conseguir.
Hasta ahora no se ha podido conseguir. Pero todo el que está al tanto de esto sabe que en casi todas las cárceles hay ese tráfico. Por el acceso al celular se paga X número, una cantidad de dinero todos los meses. Y los grandes criminales, las organizaciones criminales, siguen operando desde las cárceles. Nosotros no podemos más que celebrar que la Procuradora General haya dicho que esto va a ser un tema de prioridad, que el propio presidente dijo que es muy posible que se va a tomar esa medida. Yo creo que debió haber dicho se va a tomar esa medida, no que es muy posible que se vaya a tomar esa medida, porque es una medida fácil de tomar. Una medida fácil de tomar y empieza a establecer un principio de orden, un principio de seguridad. Realmente no es un fenómeno exclusivo de las cárceles nuestras, no quiero decir que eso solamente pasa aquí. En muchos países tienen el mismo problema, sobre todo países con instituciones débiles, pero por donde se ha empezado una política de seguridad, empieza por ahí. Porque si no podemos controlar, repito, a los que están privados de libertad, si las cárceles son centros de mando y control del crimen y hay pruebas sobradas de eso, definitivamente que el Estado y sus instituciones no podrán avanzar en otras materias que son más exigentes y más complejas. Ni modo alguno se debe entender que nosotros estamos abogando por una incomunicación total. Sí creemos que el sistema de comunicación del país está en condiciones de establecer puntos de comunicación oficiales, controlados, para que cada privado de libertad tenga derecho a recibir o a hacer llamadas controladas al día o a la semana. Yo creo que eso es justo, es conveniente, es necesario. Obviamente eso tiene que venir acompañado también de una gran reforma penitenciaria que se ha hecho con éxitos parciales en algunas áreas, y celebramos mucho que se haya nombrado a Roberto Santana como asesor del presidente en esta materia, porque sin duda tiene muchos años de experiencia trabajando este asunto de la reforma penitenciaria. Pero creo que el gobierno tiene que profundizar en eso, en esa reforma, y creo que las autoridades están conscientes, la magistrada Miriam Germán, la magistrada Jenny Berenice Reynoso y el asesor del Ejecutivo, Roberto Santana, están más que conscientes. Ahora, eso implica también mejorar considerablemente las condiciones de las cárceles, las condiciones de los privados de libertad, porque, repito, no es solamente el tema de la llamada, es que hay una situación de explotación brutal de muchos privados de libertad que tienen que pagar por obtener determinados servicios, beneficios, seguridades dentro de las cárceles. Entonces, esto lo pongo como ejemplo de lo que se puede hacer y se debe hacer para desmontar una estructura de corrupción o reducir el espacio de corrupción que ha tomado el control de muchas cárceles del país. Y así se va avanzando en la lucha contra la corrupción estructural, que es un componente de la corrupción sistémica que tenemos en República Dominicana. Otra propuesta que nosotros hemos venido planteando desde la Fuerza Nacional Progresista hace tiempo
la hemos retomado ahora, que es la necesidad de que se extienda, que se use intensivamente el uso de brazaletes electrónicos. La información que tengo es que ese mecanismo tan necesario, tan conveniente, aquí no se ha podido desarrollar porque alguien entendió que había una buena oportunidad de hacer negocio con el tema de los brazaletes y cobrar unas cantidades tremendas, muy altas. Por tanto, son pocas las personas que pueden acceder a los brazaletes electrónicos. Eso aplica para la gente que está bajo fianza. Eso aplica para la gente que tiene libertad condicional. Eso aplica para los que son retornados del exterior después de cumplir condena en el exterior, que deberían pasar un periodo de libertad vigilada, en libertad pero vigilada por el Estado, para protegerlos a ellos y proteger la sociedad. Y eso aplica incluso, y más que incluso, sobre todo, para enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar. Porque este es un recurso que debería ser de bajo costo, según la información que tenemos. El sistema de probatoria que está instituido y los grupos que han trabajado con eso han probado que con un aparato que no cuesta más de $200, estamos hablando de 10,000 pesos, se puede acceder a una buena tecnología de control del privado de libertad, del control del que está en libertad bajo una de estas modalidades o expuesto en riesgo de cometer, por ejemplo, violencia intrafamiliar o agredir a algún testigo. Ojalá las autoridades, dentro de las primeras medidas que tomen, sean el bloqueo de las llamadas telefónicas con las reformas que tienen que hacer para la comunicación y el uso masivo de los brazaletes. En estas circunstancias de epidemia, eso debió estarse implementando hace rato. Bajar la población carcelaria que no plantee riesgos mayores y tenerlo bajo un estado de vigilancia a través de los brazaletes electrónicos, que sin duda ayudarían también a evitar uno de los mayores problemas que tenemos, que los tribunales dan libertad bajo fianza. Hay miles de sujetos que están bajo fianza y no son juzgados. El sistema no tiene mecanismo de rastrearlo, de procesarlo, porque en cierta manera, como se ha dicho, lo ha dicho mi padre, lo ha dicho mi hermano Vinicio muchas veces, el código procesal penal nuestro es un código ultraliberal, ultra garantista, que favorece el crimen y pone al ciudadano en posiciones de vulnerabilidad. Ustedes ya vieron esta semana como María Cela Álvarez fue asaltada, ella y su hija. Ella, qué bueno que haya tomado la decisión de ponerse al frente de una campaña invitando a los ciudadanos a denunciar. Pero la verdad es que muchos ciudadanos no quieren denunciar por todos los riesgos que implica. El código está organizado de una manera tal que el ciudadano que es víctima de la criminalidad organizada o común siente mucho miedo, porque el sistema judicial, el sistema policial no lo protege, lo pone en desventaja. Tienen que constituir abogados, tienen que asesorarse, tienen que buscar protección, tienen que enfrentar
a los criminales. Y uno lo dice con experiencia y experiencias dolorosas, en el caso de la familia nuestra. Varios miembros de nuestra seguridad han sido asesinados por grupos, por sicarios. Y la verdad es que si nosotros no nos empleamos, y fíjense que somos una familia de juristas, de un partido donde hay muchos juristas también, y tenemos muchos amigos que son colaboradores nuestros en muchas materias, que son abogados también. Si nosotros no nos empleamos a fondo, los responsables de esos hechos estuvieran en libertad, cometiendo crímenes en las calles, sencillamente porque el sistema está organizado para que el crimen avance. Entonces, fíjense que estamos planteando cosas muy concretas y fáciles de implementar, que pueden implicar cambios importantes. Porque nosotros como partido, como grupo político, tenemos una visión bastante completa de todos estos temas. Yo, por ejemplo, al hablar de estos temas, no quisiera dejar de mencionar otros aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Aquí el gobierno empezó con el gobierno de Leonel Fernández, cuando el ministro era Franklin Almeida, pero ha continuado hasta el presente. Al ministro Vázquez, Jesús Vázquez, nosotros se lo planteamos ahora esta semana. Aquí es necesario eliminar la restricción de importación de armas y de municiones. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es encarecer las armas legales, restringirlas considerablemente, y al mismo tiempo lo mismo pasa con las municiones. Muy difícil conseguir municiones, y eso lo único que favorece es el contrabando de armas. Aquí no es verdad que ha bajado el acceso a las armas. La criminalidad sabe conseguir armas. Con esa frontera abierta de 391 kilómetros, en Haití puede conseguir las armas que quieran. Armas largas, armas cortas, que vienen de Estados Unidos, que vienen por los puertos y por los aeropuertos, fluyen, vulnerando los sistemas de seguridad, armas de todo tipo, hacia República Dominicana ilegalmente. Entonces nosotros ya lo hemos planteado formalmente y lo vamos a enfatizar. Se necesita que se elimine esa restricción para que el ciudadano que necesita defensa pueda acceder al arma en las mejores condiciones y pueda también acceder a las municiones en las mejores condiciones. Incluso hay que eliminar una medida discriminatoria, un artículo de la nueva ley de armas que perjudica a millones de dominicanos. Millones de dominicanos que están comprendidos entre los 18 y los 30 años. De acuerdo a esa ley de armas, por exigencia del magistrado Domínguez Brito al Congreso Nacional, los ciudadanos entre 18 y 30 años no pueden tener permiso de armas, ni siquiera de posesión, no de porte, de posesión de armas. Pueden ser llamados al servicio militar, tienen derecho a elegir, e incluso a los 21, a los 18 ya los regidores pueden ser electos. A los 25 pueden ser electos diputados, pero tienen que esperar hasta los 30 años para poder acceder a un permiso de armas. Eso es discriminatorio
aparte de que hace que la población de esa edad, en el tiempo en que puede, vamos a decir, tomar mayores destrezas en el uso del arma, incluso puede ser llamado, repito, al servicio militar obligatorio. Y aquí resulta que no, de acuerdo a esa ley. Entonces eso debe ser modificado. Si es que no se toma una decisión a nivel del Tribunal Constitucional declarando nulo ese artículo de la nueva ley de armas. Lo mismo puedo decir de la ley de extinción de dominio. Es una ley que se necesita, desde luego se necesita, si se va a aplicar con rectitud, porque debería ser una herramienta para combatir la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. Fue una propuesta de la Fuerza Nacional Progresista en la reforma constitucional. Es una figura que hace expedito el acceso a los expedientes a la lucha contra el crimen organizado, atacándolo en las estructuras patrimoniales. En esta Constitución también se fijó, por aporte de la Fuerza Nacional Progresista, la necesidad de crear jurisdicciones especiales de alcance nacional, porque los tribunales ordinarios no están en condiciones de enfrentar el fenómeno del crimen organizado, de la corrupción transnacional. Es muy difícil. Lamentablemente no se han creado las jurisdicciones y debería haber por lo menos 2 cortes a escala nacional y 5 jurisdicciones de primer grado a escala nacional y varias más de instrucción que manejen estos fenómenos de criminalidad compleja. En esta Constitución también, por propuesta de la Fuerza Nacional Progresista, se creó el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en el artículo 258. Bastaría un reglamento del Poder Ejecutivo para crear este órgano consultivo. ¿Para qué? Para que la política de seguridad y la política de defensa vayan juntas. Ahora mismo, ¿cuál es la debilidad del Estado y de muchos estados? Esa dispersión. La misma Constitución establece en unos artículos más adelante algo también muy importante que tiene que ver con los sistemas de inteligencia. Aquí se necesita no solamente una ley para regular al Departamento Nacional de Investigaciones, sino la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia que nosotros dejamos en el Congreso, propuesta, debatida, incluso que la trabajó el propio exministro y director del DNI, Sigfrido Páez Pérez. Porque si los sistemas de inteligencia del Estado y de inteligencia criminal no están coordinados, hay unas brechas de seguridad. Entonces, esas son medidas que este gobierno debería tomar en cumplimiento de los mandatos constitucionales. Pudiéramos extendernos hablando de este tema, pero yo creo que debemos pasar a analizar otros temas de no menor importancia. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, acaba de anunciar al país que se acaba de colocar una emisión de bonos en los mercados de capitales por 3.800 millones de dólares, la más grande y en condiciones, vamos a decir, considerando las circunstancias mundiales, relativamente aceptables comparadas con otras emisiones. El ministro dice que eso es expresión de la confianza que hay en el equipo gubernamental.
fueron bancos norteamericanos, el JP Morgan y el Citibank, los que hicieron la colocación, e incluso dijo que había una oferta de colocación mucho mayor, de casi 9.500 millones de dólares. Eso, sin duda, mirándolo en estas circunstancias mundiales, hay que celebrarlo. Como se celebró, por ejemplo, que se colocara la primera gran emisión un día después de los ataques del 9/11, cuando todo el mundo vio el mundo caerse. Bueno, se colocó una emisión de bonos, la primera. ¿Qué pasa con el tema de las emisiones de bonos? Bueno, los gobiernos han últimamente orientado su crédito, la búsqueda de crédito, no con los organismos multilaterales, que exigen mucho, ponen muchas condiciones, tiene que ser para proyectos específicos, no así genéricos. Los gobiernos prefieren la colocación de bonos. Aquí se colocaron bonos en dólares y en pesos, lo cual también es una buena señal. Pero es importante, al mismo tiempo que recibimos esta noticia, nosotros que vimos al gobierno dominicano, al actual gobierno, el actual equipo del gobierno, denunciar la carrera de endeudamiento del gobierno anterior. Esa era la mayor preocupación que tenía. Y me consta porque el mismo participé en un evento donde el ministro de Hacienda explicaba por qué el tema del endeudamiento aquí había llegado a unos niveles críticos. Bueno, pues nosotros entendemos que las circunstancias mundiales, las circunstancias que vive el país obligan a buscar endeudamiento, pero también obligan a otras cosas, que son precisamente las que nos corresponde plantear. Es importante, yo sé que es difícil, pero es importante tratar de tener un conocimiento de quiénes fueron los que compraron esa emisión, cuáles fueron los bonistas. Tratar de tener una idea. El país tiene derecho a saber. Y el gobierno sabe quiénes fueron los que compraron. Es una información importante de seguridad del país. Pero por otro lado, el país tiene derecho a saber cuál fue la propuesta del gobierno a esos bonistas. Porque normalmente cuando se coloca una emisión de bonos, se hace una presentación. Y en estas circunstancias, para haber generado tanto interés, casi, como dice el ministro, 2.5% del monto de la inversión se ofertó. O sea, es necesario que el gobierno le dé una explicación al país de cuál fue la explicación que le dieron a los bonistas, a los compradores de esos bonos. Porque él dijo que esa colocación tan exitosa tiene que ver mucho con la expectativa de confianza que generó. Yo sé que hay razones, conozco perfectamente que hay razones que pueden motivar a grandes grupos de inversión a haber hecho esa inversión. Pero también hay que tener cuidado porque puede haber otras razones. Entonces es importante que el gobierno explique cómo fue que se vendió el camello. Esta expresión de vender el camello es algo que se usa en la jerga financiera de República Dominicana y de otras partes del mundo. Se dice, miren, no critiquen tanto la economía, los problemas de la economía, porque en algún momento dado no vamos a poder venderla en el exterior. En este caso, vender el camello es un cuento árabe.
cuento árabe de alguien que estaba vendiendo un camello y entonces estaba quejándose mucho del camello y un amigo le dio un consejo, le dijo: no critique tanto el camello porque después no lo vas a poder vender. Entonces es importantísimo, muy importante que el gobierno, así como hizo ese anuncio que nosotros en principio lo vemos como positivo en principio y como inevitable ante la crisis, que el gobierno dé esas explicaciones. ¿Quiénes compraron? ¿Cuál fue la presentación que se hizo? Porque así uno sabe cuáles son los compromisos que el gobierno asumió de cara a estos bonistas, y sobre todo, lo más importante, cómo es que se van a gastar esos recursos. El gobierno tiene que dar una explicación pormenorizada de cómo se van a gastar esos recursos, porque son muchos recursos necesarios para terminar, pero el presupuesto de este año y para empezar el año que viene con algunas posibilidades. Esto queríamos decirlo porque es una noticia realmente trascendental. Es la mayor colocación de bonos dominicanos de toda la historia, y en estas circunstancias, bueno, vamos a decir, hay una señal de confianza en la economía dominicana, pero tenemos que desentrañar cuáles son las bases de esa confianza o cuáles son los compromisos que se han hecho a partir de la compra de esos bonos. Sabiendo quiénes compraron, uno puede tener una idea también de cuáles pueden ser los compromisos. No queremos avanzar más porque sería caer en el campo de la especulación, y no estamos para estar especulando. Este gobierno necesita que la oposición sea una oposición leal, firme, crítica, propositiva. Entonces, ¿qué pedimos? Eso que hemos señalado. Dicho esto, yo quisiera pasar a una dimensión que tiene que ver con esto, que es igualmente importante para millones de dominicanos. Para millones de dominicanos. Nosotros estamos viendo la magnitud de la crisis. Todo lo que estamos al día de lo que está pasando, o tratamos de estar al día de lo que está pasando con la marcha de la economía, sabemos que hay muchos sectores que están muy lesionados, muy afectados. Y es importante que el gobierno, no solamente después que ha hecho esta colocación tan exitosa, que para la estabilidad macroeconómica resulta tan valiosa, es necesario que el gobierno le preste atención a estas otras dimensiones, porque afectan realmente, directamente, a decenas de miles de familias, a sectores enteros. Recientemente nosotros acompañamos a la directiva de Confenagro, de la que somos miembros, que es la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, encabeza nuestro buen amigo Eric Rivero, y que es dirigida también por el dinámico Emilio Galván. Fuimos a una reunión con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. A mí me interesaba particularmente participar en esa reunión como directivo de Confenagro y también como exdiputado. La Comisión de Agricultura la encabeza el diputado Abel, que es un diputado muy dinámico y muy comprometido con la suerte del sector agropecuario de la República Dominicana. Y ahí se ha hablado de la agenda que está impulsando Confenagro, de reforma de muchas legislaciones desfasadas
anticuadas y obsoletas. Pero yo aproveché la participación nuestra para hablar de un tema que es un tema que el doctor Marino Municio Castillo siempre lo ha tenido dentro de sus preocupaciones. Y lo quiero traer aquí a la respuesta. Cuando yo era legislador, la única ley que expresamente el doctor Castillo me solicitó que presentara era una ley para modificar el estatuto de la venta con pacto de retro. Dentro del estatuto de venta en el Código Civil existe un capítulo dedicado a la venta con pacto de retro, que históricamente en muchos países se ha usado para afectar al deudor desgraciado que adquiere créditos usurarios y por una cantidad menor pierde sus activos, sus inmuebles urbanos y rurales. Aquí en la zona rural y en algunas zonas específicas del país, en el caso por ejemplo de San Juan de la Maguana, se está dando mucho. El productor está muy endeudado y no solamente está endeudado con el Banco Agrícola o con las cooperativas, ¿no? Está endeudado con prestamistas que son muy agresivos, que imponen tasas de interés muy altas. Y entonces se ven los casos de productores que pierden sus activos con un valor considerable por un monto menor, porque no pueden pagar. Entonces nosotros trajimos a discusión ese tema y como Fuerza Nacional Progresista lo vamos a mantener en el debate. Incluso lo habíamos logrado colocar en el Código Civil, pero el Código Civil está todavía en una especie de limbo. Nosotros vamos a tratar por la urgencia de la crisis de preparar un proyecto de ley aparte, dirigido precisamente a darle a los tribunales de la República el poder de regular este tipo de operaciones de crédito con intereses elevados. En otros tiempos eso se perseguía como usura, pero aquí se eliminó el tipo el préstamo como usura, como un tipo penal. Y realmente es algo que no podemos dejar de lado por los efectos económicos y sociales que tiene. Entonces nosotros vamos a someter un proyecto de ley precisamente para darle a los tribunales la posibilidad de organizar esto, de evitar que se siga concentrando la propiedad rural a través de este mecanismo. Y lo mismo aplica para la propiedad urbana o suburbana. Miles de familias, y lo saben muchos de los que están viendo este programa, están en riesgo de perder sus haberes, sus activos, precisamente por este mecanismo. Eso ahora tiene más justificación por la magnitud de la crisis. Igualmente, en la misma línea, nosotros planteamos la conveniencia de que se fuera discutiendo la posibilidad de que se emprendieran acciones para proteger la propiedad rural, la propiedad de los productores, con gracia judicial. Gracia judicial. Que los tribunales puedan tomar algunas medidas, sentar alguna jurisprudencia en medio de la crisis que le permitan a los productores en esta crisis que estamos viviendo enfrentar el problema del impago y la pérdida de su propiedad. Eso se pudiera hacer a nivel legislativo también, porque estamos hablando de algo que está afectando y va a afectar a decenas de miles de productores. Productores que ya de por sí están en una situación de vulnerabilidad. El gobierno tiene ahora mismo una gran tarea, tiene una agenda con respecto a este sector que promete ser realmente
positiva si se hacen los cambios que se tienen que hacer. Pero estamos hablando de cosas muy puntuales. Estamos hablando de cosas muy puntuales porque además es algo que puede afectar considerablemente el gran reto que tenemos a nivel nacional, que es preservar el núcleo de los productores dominicanos. Aquí ya de por sí tenemos el reto, un reto enorme del relevo. Hay un núcleo de productores que están siendo, ya tienen una edad avanzada y no se ve porque los hijos, los nietos no se han integrado a la producción porque por diversas razones. Muchas de las familias emigran a las ciudades, los hijos, los nietos van a estudiar profesiones y las propiedades rurales se quedan sin quien las pueda hacer fructificar. Y eso para la República Dominicana plantea un enorme reto a futuro, sobre todo porque también el gobierno anterior, cumpliendo con el mandato de la Constitución, ha estado titulando propiedades rurales, pero esas propiedades que adquieren mucho valor también se están concentrando, porque se están titulando, pero no hay un mecanismo, como ha planteado el doctor Castillo, para que el Estado garantice que si sale de la mano de un productor, vaya a la mano de otro productor. Y que no se produzca tampoco un proceso de concentración de la propiedad rural, el surgimiento de grandes latifundios, o lo peor, una caída total de la producción, del abandono de la zona rural. Dicho esto, queremos pasar también a tratar otro tema que está en el tapete. Lo vamos a tratar a grosso modo. Es un tema importante que tiene que ver con el anuncio del gobierno de que va a hacer mucho uso de las alianzas público-privadas. Nosotros entendemos que debe ser un mecanismo importante a tener en cuenta, tiene base constitucional. Hay muchas acciones, muchas obras, muchos servicios que podrían generarse, desarrollarse a partir de alianzas público-privadas. Pero nosotros queremos hacer una advertencia. La experiencia que ya tenemos con el sector eléctrico nos muestra que las alianzas público-privadas, si no van acompañadas de una serie de transformaciones del modelo de negocio, del modelo productivo y de su articulación con el modelo político, lo único que produce es un proceso de mayor concentración. El gran problema, el gran reto que tiene la sociedad dominicana es cómo revertir las tendencias a la alta concentración. Aquí está altamente concentrado el poder, está altamente concentrada la riqueza. Cada vez más la riqueza nacional está concentrada en pocas manos. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de política. Nosotros tenemos un modelo de política que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Pero al mismo tiempo, ese modelo de política clientelar, patrimonialista, populista, que nos lleva al presidencialismo altamente concentrado, va de la mano con un modelo de negocio, un modelo de desarrollo económico deformado y deformante, porque en República Dominicana, en las áreas estratégicas,
hay un primado de instituciones extractivas de renta a través de prácticas monopólicas y oligopólicas, de concentración, de colusión. Y entonces, eso no augura nada bueno. No augura nada bueno. A nosotros nos hubiera gustado que el gobierno, además de hablar de la ley de alianzas público-privadas, estuviera hablando de una ley muy importante que se necesita, que es la que está prevista en el artículo 219 de la Constitución de la República, donde dice que cuando el Estado enajene su participación en una empresa, podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a los trabajadores y a las organizaciones solidarias y de trabajadores condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. Eso es básicamente traducido al lenguaje más económico. Eso es una base para el capitalismo popular, para el capitalismo de base amplia. No podemos seguir con un desarrollo capitalista concentrado en 10, 12, 15 grandes grupos, la mayoría con estructura familiar. Nosotros necesitamos transformar la base de la economía nuestra a un capitalismo de base amplia, donde los fondos de pensiones, los dominicanos en el exterior, las clases medias, los mismos trabajadores tengan oportunidad de participar. No en un empleo, sino como propietarios de acciones. En el minuto final de este programa, no puedo dejar de mencionar algo que traté la semana pasada. En Haití hay, lo repito, una revuelta en curso. Venía desde hace un par de años, entró ahora en una fase crítica, especialmente después de la muerte del presidente del Colegio de Abogados de Haití. Y ese proceso que se está dando en Haití, los dominicanos tenemos que mirarlo con mucha atención. Nosotros en la Fuerza Nacional Progresista hemos denunciado con mucha responsabilidad el problema serio que representa esa situación. Algunos ya dicen que el actual equipo de gobierno lo que está planeando es un golpe de Estado. Hay 300 muertos en Haití en la lucha de bandas criminales armadas con recursos, armadas desde Estados Unidos y armadas desde Sudamérica. Pero también lo decimos con mucha claridad, hay grupos, fuerzas continentales que están trabajando para hacer una revolución popular imperial, antiimperialista y anticolonialista. Lo han proclamado en el manifiesto de Papayé en Inche el año antepasado. ¿Cuál es la posibilidad de que se dé un proceso, se dé otro? Es difícil saberlo. Lo que sí es probable es que venga una guerra civil. Y una guerra civil en Haití, con esa frontera vulnerable y con un país que aquí hay un empeño de que el dominicano no termine de entender que nosotros no tenemos problemas de migración. Nosotros tenemos un problema internacional, un colapso de Estado, una potencialidad de una guerra civil y una comunidad internacional donde predomina una visión maligna de querer resolver el problema haitiano en República Dominicana. Si detonan una guerra civil en Haití, muy probablemente van a tratar de producir un vuelco de millones de haitianos hacia República Dominicana. Y si este país y el gobierno no toman medidas, vamos a tener ya
un escenario de pérdida total de control de nuestros espacios. Ya de por sí el fenómeno está planteado y se ha trabajado deliberadamente por mucho tiempo desde el exterior, con ánimo de conspiración, con ánimo criminal, y eso ahora parece que se va a agravar en los próximos años, en los próximos meses, en las próximas semanas. De modo que yo le hago un llamado al presidente Abinader. A usted le toca estar al frente de los destinos nacionales. Usted mismo dijo que era un Estado inviable. Actúe en consecuencia, presidente. Actúe en consecuencia. Unifique las posiciones de su gobierno. Internacionalice el planteamiento de que la solución tiene que ser internacional. Porque de lo contrario, nos van a imponer una solución insular y eso va a detonar un conflicto mayor, porque téngalo presente usted, téngalo presente los actores de la comunidad internacional, los dominicanos no vamos a aceptar que se perpetre definitivamente, porque se viene perpetrando el crimen, la destrucción de la República Dominicana para resolverle problemas a la comunidad internacional y a sectores que están ideologizados con el manejo de este tema. Gracias por la atención. Hasta la semana entrante, en que el doctor Marino Vinicio Castillo estará con ustedes en este espacio de la respuesta. Dios mediante.